Hermano, muy buenas tardes. Que el Señor lo siga bendiciendo a usted. Busque ahí Mateo 24. Cuando lo vaya encontrando, por favor, si usted se puede poner de pie, hágalo, hermano. Mateo 24. Vamos a ver del versículo 1 al 14. Y el tema de esta tarde es: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Mateo 24, versículo 1 al 14. Es fácil de encontrar, ¿verdad? No voy a andar ahí por jueces porque se va a quedar. Bien, entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Oremos. Padre, le damos las gracias, Señor, por esta bella y preciosa tarde. Señor, yo le suplico, mi Dios, que usted edifique, exhorte y consuele, Señor, a su iglesia que está aquí, mi Dios presente. Yo le suplico, Señor, que su Espíritu Santo, mi Dios, hable a nuestros corazones, Señor, y que los fortalezcas también, mi Dios. Señor, porque su venida está muy pronta. Yo le suplico, mi Dios, de que nos ayude, mi Dios. Nos queremos sentar junto a sus pies para que usted nos enseñe, porque su palabra dice que usted es el maestro de maestros y usted es el pastor de pastores, Señor. Ayúdanos esta tarde, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento, pero sobre todo, Señor, fortalezca nuestros corazones para que estemos fieles, alerta y en oración, mi Dios, por su segunda venida. Padre, todo esto yo se lo suplico en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bien. ¿Cuál dije que era el tema? Ven, Señor Jesús. ¿Ven? Y la realidad de su venida, hermano, es eminente y está muy cerca. De esto casi yo no he oído prédicas, tampoco soy un escatólogo, no. ¿Ve? Pero sí he buscado, he investigado, he orado y le he pedido al Señor que me ayude para enseñarle esto a ustedes. ¿Ves? Con toda sencillez y con toda humildad. Tal vez yo manejo este tema, tal vez un 50%, tal vez.
¿Ves? Tampoco me la llevo, ¿verdad? Que lo sé todo. No, no, no lo sé todo, ¿verdad? Yo solo sé que soy un gran pecador, que he sido perdonado. ¿Ves? Por la sangre de mi Señor Jesucristo también me ha lavado, ¿verdad? Pero mire, la realidad de su venida. La segunda venida del Señor es mencionada 300 veces en la Biblia. Pablo se refiere a ella más de 50 veces. Libros como Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses están dedicados también y hablan de su segunda venida. ¿Ve? Capítulos como Mateo 24, como Marcos 13, están dedicados también a la segunda venida, ¿verdad? Y ahí en el versículo 1 dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, mira Señor, ven, ven, mira qué hermoso templo. Porque en realidad, hermano, era un templo precioso construido por Herodes. ¿Ve? Los construyó y era un templo majestuoso. Era de los edificios, hermano, que no tenían comparación porque era bien, bien hermoso. Y sus discípulos se le acercaron diciendo para mostrarles los edificios del templo, ¿ve? Contentos ellos, emocionados. Y era de que la vida de los judíos, ¿sabe? Era alrededor del templo y sobre la ciudad de Jerusalén, porque eran los dos lugares más sagrados para ellos, la ciudad de Jerusalén y principalmente el templo. ¿Ve? Y era una cosa hermosa, hermano. ¿Ve? Y ellos emocionados, le mira, mira Señor, mira pero el Señor, quizás un poco así, porque el Señor tenía una cosa, que era directo. Él no andaba chinchineando a nadie, ¿ve? No andaba sobándole la espalda a ninguno de sus discípulos. Y el versículo 2, mira, respondiendo él les dijo, miren todo esto, ¿verdad? Miren el templo, hermoso, ¿verdad? Y le dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fíjese que esto se conoce, hermano, como una prédica profética o una enseñanza profética. ¿Sabe? Porque todo lo que dijo el Señor aquí sucedió. Y sucedió en el año 70, ¿ve? Cuando el templo fue destruido, pero ya vamos a llegar ahí. ¿Sabe? Y el templo, hermano, como lo había construido, como les dije, Herodes, era hermosísimo. Y el Señor, ¿sabe? Cuando el Señor les dice, de cierto os digo, que no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Hermano, eso les cayó a los discípulos como un balde de agua. Porque en el pensamiento judío ellos nunca esperaban, hermano, que el templo y Jerusalén iba a ser destruida, porque para ellos eso era el fin del mundo. Ahí se acababa todo para ellos, eso era el fin para ellos. ¿Ve? Y ellos se quedaron sorprendidos, ¿verdad? ¿Ve? Y fíjese de que ahí, ¿sabe? Jesús lo está afirmando de una manera solemne que había de venir unas ruinas seguras y completas sobre el templo. Y esto, hermano, sabe de que sucedió cuando un general romano llamado Tito llegó a Jerusalén, ¿ve? En el año 70. Y ahí ellos llegaron al muro y rompieron el muro y se metieron a Jerusalén contra todos sus soldados. Y los soldados romanos, mano, mire, destruyeron el templo. Eso era el fin del mundo para los judíos. ¿Ve? Porque su vida giraba alrededor del templo. ¿Ve? Un lugar sagrado como Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, era para ellos sagrada. ¿Ve? Y llegan los soldados romanos, mano, y lo destruyen. Man. Es tanto, hermano, que no quedó nada, pues. Y la historia dice que un tal Turno Rufo,
así se llamaba ese hombre. Dice que ese hombre agarró un arado y aró, ¿cómo se dice? Aró, ¿ve? Dice en la tierra donde estaba el templo. Mire qué tremendo. O sea, hermano, que arrancaron hasta los cimientos, ¿ve? Y esa palabra se cumplió en el año 70. ¿Ve? Lo que Jesús les había hablado a ellos, ¿sabe? Y esto se cumplió, hermano, y sabe de que fue demolido totalmente, hermano. Y mire el versículo 3, lo que dice ahí. Entonces él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, ¿ve? Ellos querían saber más. ¿Ves? Algunos dicen que le hicieron 2 preguntas, otro dice que son 3 preguntas. Yo me quedo que son 3. Ahí usted si quiere 2, ahí vea usted, ya no me meto en problema. Y entrando él, dice, y estando sentado Jesús en el monte de los olivos, quizás, porque del monte de los olivos se alcanzaba al ver el templo. ¿Ves? Y él sentado ahí, quizás cansado, y quizás iba rumbo a Betania, donde se quedaba él con Marta y María y Lázaro. Él siempre se quedaba con esa familia. ¿Ve? Y estando a él, y vienen, dice, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. O sea, ellos querían saber, tenían cierta curiosidad. ¿Ve? Y le preguntaron al Señor, ¿y qué? Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta, y del fin del mundo. Fíjese, 3 preguntas. ¿Ve? Importantísimo. ¿Ve? Entonces, el Señor, ¿sabe? Le contesta a él a su manera. ¿Ve? Pero parece que no le contesta 1 o 2 preguntas, pero sí le contesta la primera. ¿Ve? Y eso está, hermano, ahí, vaya conmigo. Trajo su Biblia, ¿verdad? La primera respuesta, vaya conmigo a Lucas 21. Ahí adelante. Lucas 21. Está después de Marcos, antes de Juan, ¿verdad? Lucas 21 y vamos a leer el versículo 20 y 24 en la respuesta al Señor a la pregunta de sus discípulos. Versículo 20 dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. ¿Ve? Y si llegó en el año 70. ¿Ve? Entonces los que están en la Judea, dice, huyan a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse, y los que están en los campos, no entren en ella, porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hasta el 24, ¿verdad? Dice, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Está hablando del pueblo de Israel. Amén. ¿Ve? Y dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjese bien. Muchos de los que escucharon esta palabra estaban con vida en el año 70, cuando el ejército romano rodeó la ciudad, sitiándola y abriendo una brecha, pues entraron y destruyeron todo y provocaron, y fue terrible la destrucción, ¿sabe? Y se cumplió la primera parte del discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. También Jesús describió aquí las características de esa época. En el versículo 4, mire lo que dice. Ahí, de Mateo 24. Volvamos a Mateo 24. Versículo 4. Mire lo que dice.
Espérame que mi computadora está lenta. Versículo 4, mire lo que dice. Respondiendo Jesús le dijo, mirar que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque existía la posibilidad de que podían ser engañados, como en el día de hoy. ¿Verdad? Usted puede ver que en el día de hoy, hermano, hay tanta falsa enseñanza y falsa doctrina. ¿Ve? Dice, mirar que nadie os engañe. Esta frase describe las características de esa época. También constituye una advertencia de precaución ante el engaño. ¿Aló? Porque yo creo de que ustedes miran noticias a ustedes, hermano. Miran ahí el 6, el 4 o el 12. Miran, ¿verdad que las cosas no andan bien en el mundo? ¿Ve? Y se han levantado falsos maestros en las iglesias. Por ejemplo, enseñando eso del evangelio de la prosperidad. ¿Ve? Usted de tanto, usted de 100, Dios le va a dar 1000. Mentira, Dios, el Señor nunca dijo eso. El Señor nunca dijo que nunca nos íbamos a enfermar. ¿O sí dijo eso, que nunca nos íbamos a enfermar? Lo que Él dijo, miren, en el mundo van a tener tribulación, pero confiar en mí, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. ¿Ve? Gloria a Dios. ¿Ve? Fíjese que aquí hay una advertencia hasta el engaño. El apóstol Pablo advirtió lo siguiente ahí en 2 de Pedro 21, que dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo. ¿Ve? También dice que así como habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, tallando sobre sí una destrucción repentina, ¿sabe? Fíjese que hay otra falsa enseñanza ahí, hermano, de que, bueno, esto era, de los ministerios, ¿sabe? Hace poco, y esto sucedió hace poco en Guatemala, antes de la tormenta, quizás por eso llegó la tormenta ahí para... Está un hombre ahí llamado Carlos Rivas, hay que decir el nombre, hermano, porque él no es un hijo de Dios. ¿Ves? Carlos Rivas, él está enseñando, hermano, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que vamos a conocer al anticristo. Y yo dije, qué baboso, vos lo vas a conocer, yo no. Así dijo. ¿Sabe? Yo dije, ¿y qué tontería es esta? Y el hombre predica y tiene una iglesia grande. Y miren, y a causa de eso, hermano, se levantaron otros pastores de Guatemala. Y comenzó, hermano, una guerra entre ellos. Que la iglesia sí va a pasar y otros no, que la iglesia no va a pasar. Bueno, ha llegado a tal grado de ofender a la iglesia del Señor Jesucristo, llamándoles perros. ¿Ve? Llamándoles hijos del diablo. Pero él está aferrado con esa falsa enseñanza, hermano, y le está promoviendo a capa y espada, y le está predicando que la iglesia va a pasar por la tribulación y que vamos a conocer al anticristo. No. ¿Y quién quiere conocer a esa bestia, hermano? Yo no. ¿Sabe dónde vamos a estar ustedes y yo? ¿Sabe dónde? Y sabe que usted y yo, sabe que somos, hermano. Mire, anímese con esto, por favor, hermano. Nosotros somos los invitados especiales, VIP. Nosotros, ¿sabe que somos nosotros?
aquí se va a quedar ese que está enseñando ese con el anticristo abrazado y nosotros vamos a estar en la boda del Cordero de Dios, porque nosotros somos la iglesia es la novia del Cordero de Dios y vamos a estar allá celebrando juntamente con Él. Aleluya, hermano. Ve, allá vamos a estar. Y fíjese de que, bueno, así hay, mire, estaba otro hombre allá en los años 70, creo que al principio o a mediados de los años 70. Allá en San Francisco estaba una iglesia que se llamaba Templo del Pueblo y quien la pastoreaba se llamaba James Jones. Y este hombre tenía cierto carisma y la iglesia era como de unas 2.500 personas. Era mezclada, estaban morenitos y americanos. Y este los convenció la iglesia, hermanos, porque esos hermanos quizás ni oraban, ni escudriñaban la Biblia, quizás ni buscaban ni nada de la presencia de Dios. Los convenció tantos a ellos, hermanos, que él hizo que vendieran todo. Vendieron sus casas, sus carros, sus propiedades, vendieron todo y se lo llevó a la Guyana Francesa. Creo que, si no me equivoco, es una isla enfrente de Venezuela. Y ahí ellos llegaron, hermanos, se llevó como a 1.500. Y yo digo, y esta gente le decía amén a todo. No escudriñaban, no buscaban de Dios. ¿Ves? Porque eso es lo que usted y yo, todos nosotros tenemos que hacer. Escudriñar, leer, orar, ayunar, estar alerta. Porque el Señor viene pronto. ¿Ve? Y este hombre, vaya, se lo llevó ahí engañados que la venida del Señor ya venía y dio tal fecha y que tal fecha era. Bueno, y se lo llevó todos allá. Y total, hermano, para no serles largos esto, los envenenó a todos. Ellos mismos se envenenaron porque el hombre los convenció. Fíjese, qué tremendo. Los convenció que se envenenaran porque Cristo venía pronto y porque el gobierno de los Estados Unidos ya lo iba a traer, ¿ve? Porque mató a 2 senadores que fueron a investigar ahí, ¿ve? Eran como, mire, se envenenaron como entre 800 y 1.000 personas, estaba la tendalada ahí. Eso fue cierto, eso pasó, hermano, ahí está en la historia, búsquelo. ¿Ve? Qué tremendo. ¿Ve? Pero aquí dice, mirar que nadie os engañe. Y digo yo, bueno, y esta gente pues, hay gente que le gusta solo ser guiada. Hay personas en la iglesia que solo les gusta que le digan, haga esto. Sí, amén. No me voy a malentender con esto, hermano. No estoy diciendo que no hay que someternos, no estoy diciendo esto. Pero, hermano, si usted tiene el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Tiene usted el Espíritu Santo, sí o no? Entonces el Espíritu Santo nos habla, nos da convicción de lo que está mal y de lo que está correcto. Aún usted sabe que una prédica es de Dios o no es de Dios. Usted sabe porque el mismo Espíritu Santo nos da ese testimonio aquí en mi corazón. Cuando usted es edificado, cuando usted sale fortalecido, cuando usted ha recibido una palabra de fortaleza, usted se va bien para su casa, no se va como vino. ¿Ve? Y dice, mira quién es, y este hombre, ¿por qué fueron engañados así, hermanos? Quizás no tenían el Espíritu Santo, no escudriñaban, no buscaban, no oraban. ¿Ve? Está otro hombre, esto sucedió hace poco, hermano, creo que fue en el 2011, un americano llamado Arnold Camping. Él llegó, mire, hay otra cosa ahí, hermano, que el día y la fecha que el Señor viene, ¿sabe cuál es? Nadie lo sabe.
ni siquiera los ángeles, si hay un versículo que dice que ni el Hijo. ¿Aló? La venida de nuestro Señor Jesucristo, la hora y la fecha, nadie está, dice que solamente en la potestad del Padre, solamente el Padre sabe. Hubo ahí uno de que, bueno, han habido un montón que se han atrevido, hermano, a decir que el día, y le voy a hablar de uno contemporáneo, santo de su devoción, porque para mí nunca ha sido santo de mi devoción, y ya le voy a decir quién fue, ay, que está fresquito, ahí el hombre tiene 40 años de estar enseñando, y todo, ay, qué gran enseñanza. Yo dije, no, para mí no. No sé por qué, ¿me entiende? Yo le digo, yo no sé mucho, yo no manejo al 100% este tema, pero busco, trato, investigo, ¿me entiende? Oro, hermano, ¿sabe? Sí, oro, hermano, mire, hasta dormido me quedo ¿ve? Pero mire, está un hombre americano llamado ahí Harold Camping. Él llegó a predecir el fin haciendo cálculos perfectos con la numerología. Y la numerología está aquí en la Biblia, está. ¿Ve? Es porque está aquí. Pero se atrevió a decir que el Señor Jesús venía el 21 de octubre del 2011. Y hasta ahorita no sé dónde está escondido ¿Ve? No vino. No. Pura mentira, hermano, ¿es cierto? Por eso él dice el Señor aquí en el versículo 4, mirar que nadie os engañe. ¿Ve? Vaya, mire, le voy a hablar del último. Y tal vez alguno de ustedes era fanático de él, de Alducín, Armando Alducín, ¿verdad? Se atrevió a decir él que Jesús venía en tal año y tal fecha, él, ¿ve? Y para muchos es un maestro, uno de los mejores maestros modernos de la Biblia. Hermano, se equivocó. Y yo digo, pero ¿cómo? Con tanto conocimiento, ¿cómo se atrevió a dar hora y fecha? Y yo quiero que usted vaya, hermano, ahí el versículo 36 del Mateo 24, mire lo que dice. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Solo mi Padre. Vaya. Y este pobre se equivocó, hermano. Después salió pidiendo perdón, pero ya estaba el error. Y tenía como 30, 40 años de estar enseñando, de estar predicando. Qué tremendo, ¿verdad? Y así pues hay otras falsas enseñanzas, ¿verdad? Y fíjese que dice ahí, veamos, todo esto, hermano, que hemos visto son señales de su segunda venida. ¿Ven? Por ejemplo, el versículo 5, mire lo que dice, porque vendrán muchos, ¿en qué? En mi nombre. Estaba de Creciendo en Gracia, que se tatuaba los 666. Primero comenzó siendo él predicador, después fue pastor, después fue profeta, después fue apóstol. ¿Y sabe qué acabó haciendo? Jesucristo mismo encarnado. Vale. Jesucristo mismo encarnado terminó siendo él y se murió. Y hasta hoy nadie lo ha visto resucitado. Que era simplemente un hombre común y corriente, mentiroso, falso maestro. Pero todo esto está sucediendo hoy en el día alrededor del mundo y alrededor de las iglesias. ¿Aló? Señal que nuestro Señor Jesucristo está por venir. Esta es una de las señales. ¿Aló?
Ya vamos a ver cómo usted y yo tenemos que actuar, cuál debe ser nuestra actitud, ¿sabe? Para que el Señor nos haya ocupados y en la iglesia. ¿Ve? Fíjese que allí en el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué dice? Engañarán. ¿Ves? Porque detrás de ese engaño, hermano, hay una fuerza satánica. Hablando de esto, hermano, este mes es de mucha actividad satánica. Lo crea o no, usted diga que yo estoy exagerado, pero hay mucha actividad satánica. El 31 de octubre, hermano, es dedicado a Satanás y hacen sacrificios de toda clase. ¿Aló? ¿Ve? Así que, hermano, manténgase en oración, manténgase en ayuno también si puede, ¿verdad? Entonces, mire, dice que tendrán algo de éxito porque serán engañados y multitudes van a ser engañadas, multitudes. Aún dice que si es posible, aún a los escogidos de Dios. Pero oigan lo que dije, si fuese posible, aún los escogidos podrán ser engañados. No dice que van a ser engañados, dice que posiblemente. ¿Aló? Por eso que usted y yo como iglesia, hermano, ¿ven? Debemos de estar siempre en alerta, vigilantes, en oración. ¿Por qué no dicen amén? Eso, oren, vigilen, estén alerta. ¿Aló? Mire, hermano, esto que le estoy hablando no es juego. Ya no es tiempo de estar jugando a la iglesia. ¿Ve? Ya es tiempo, hermano, de pedirle a Dios que afirme nuestros corazones, que tengamos una fe sólida en Jesús, para que cuando todo esto suceda, usted esté firme, fiel al Señor Jesucristo. ¿Aló? Fíjese de que en los versículos 6, 7 y 8, ahí son las señales que se dan antes que Él venga. Y dice que oiré de guerra y de rumores de guerra. Dice, oiré de guerra y de rumores de guerra. Mira, hermano, esa guerra es de Ucrania y Rusia. Eso, hermano, es una señal. ¿Ve? Para el año que viene, los científicos y estos hombres que conocen y que saben han pronosticado una hambruna. No van a haber muchos alimentos. ¿Ves? Porque Ucrania era uno de los países que más importaba trigo, Ucrania. ¿Bien? Y todo esto, hermano, esa guerra ha afectado a toda Europa hasta hoy mismo. Dice que son guerras y rumores de guerra. El loco ese, hermano. Es que ese hermano iba a decir, no, ese primo está bien loco, hermano. El presidente, el líder de Corea del Norte, no sé si ya lo ha visto, un gordito, está loco, hermano. Ese lo tiene poseído Satanás, lanzando misiles balísticos sobre Japón. Y hoy hace poco lanzó como 2 veces, hermano. Eso es tensión para el mundo. ¿Ve? Y el temor de hoy, el temor es que se desate la tercera guerra mundial. El temor es de que Rusia comience a lanzar ojivas nucleares sobre Ucrania. Entonces allí, hermano, ¿verdad? Pero, hermano, ¿y usted tiene miedo? ¿Tiene miedo usted? A ver, ¿quién tiene miedo? Nosotros no debemos de temer. Porque si eso sucede, ya no vamos a estar aquí. ¿Aló? Ni usted ni yo, y eso créalo, hermano, eso guárdelo en su corazón. Ni usted ni yo vamos a estar aquí. Solo ese que dice que va a conocer al anticristo y que se quede, que les caigan las bombas, que les caigan el baboso ese. Por falso maestro.
Sí, hermano. ¿Ve? Usted no sabe, mire hermano, si el Señor nos mostrara, fíjese bien, si el Señor nos mostrara, hermano, lo que va a suceder allá cuando estemos en su presencia y nos hiciera sentir lo que se siente ahí, nos quisiéramos morir. Nos quisiéramos ir antes, hermano. No, Señor, ya mejor llévame. ¿Para qué voy a estar aguantando tanto? ¿Verdad? ¿Ve? Si nos mostrara eso el Señor, hermano, porque eso va a ser glorioso. Ay, es que tal vez voy a conocer a mi abuelita. Eso no es prioridad allá. La prioridad allá va a ser adorar al Cordero de Dios por los siglos de los siglos. Esa es la prioridad allá. Entonces, fíjese bien, entonces dice ahí que, versículo 7 dice, pero dice ahí, sabe de que van a suceder todas estas cosas, pero que aún no es el fin. ¿Ve? Que aún no es el fin. Y el versículo 7 dice, se levantarán nación y pelearán contra otra nación, reino contra otro reino, o sea, país contra otro país, y habrá que pestes, hambre, terremoto en diferentes lugares. Esto se ha venido dando, ¿aló? ¿Verdad? Se ha venido dando durante el tiempo, pero como en estos tiempos como que está más frecuente, ¿ve? Está más. Y si seguimos leyendo, dice todo este capítulo, las cosas que nuestro Señor profetizó y que algunos se están cumpliendo. Ahora, ¿cómo será la venida de hermano? Primero, la venida del Señor será personal. ¿Aló? Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, con trompeta de Dios, dice, y que los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Será también visible, Hechos 10, vaya a Hechos 10, mire cómo será la venida del Señor, hermano. Será visible, Hechos 10, ya le digo el capítulo, creo que es Hechos 10, perdón, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 10, mire lo que dice. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, mire lo que, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Oiga, así vendrá. Dice, ¿cómo le habéis visto ir al cielo? Será visible la venida. También será gloriosa. Mateos 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces la venida del Señor será visible, será gloriosa y será personal. ¿Sabe? Y ya para ir terminando, mira hermano. ¿Sabe? Mateo, el Señor ha declarado que la fecha exacta, yo lo hablé de que su venida está oculta en los consejos de Dios. ¿Verdad que solo el Padre sabe? Ahora, ¿cómo nosotros debemos de esperar la venida del Señor? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en estos días? Porque estamos, mano, usted y yo estamos viviendo tiempos proféticos. ¿Aló? Usted y yo como iglesia aquí en este local, en esta parte del mundo, estamos viviendo tiempos proféticos. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud, hermano?
o qué se nos ordena a nosotros como iglesia, qué actitud tomar, ¿sabe? ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarnos? Porque miedo, usted y yo no debemos de temer a todo esto que está sucediendo, ¿verdad? No. ¿Ve? Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino un espíritu de valor, de dominio propio. ¿Aló? ¿Ve? Entonces, ¿cuál debería ser, hermano? El versículo, vaya a Marcos 13. Así debemos estar esperando al Señor, miren. No metido en nuestras casas temblando, ay, que si viene y si no me voy. Si no se va es porque usted no ha nacido de nuevo. Y es su decisión, porque hemos tenido tiempo para arrepentirnos, ¿sí o no? ¿Qué le dije? Marcos 13. Espera que mi computadora está lenta, hermano, no sé por qué. Está muy... Tiene un virus, ¿no? Mateo 13, ya para ir terminando, hermanos. Mateo 13, ya le digo el versículo 33, mire lo que dice. Perdón, dice ahí Marcos 13, versículo 32, de ahí comenzamos. Pero que el día y la hora, dicen a él, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, mire, ni nuestro Señor sabe, solo el Padre. Mire cómo debemos de estar nosotros siempre, de aquí en adelante, hermano. Versículo 33, mire lo que dice, mirar, velar, ¿y qué dice? Y orar. ¿Ve? Velar quiere decir estar alerta, estar despierto. ¿Ve? Porque no sabéis cuándo será el tiempo o cuándo será la venida del Señor. Entonces a nosotros lo que nos queda es eso, velar y orar. ¿Sí o no? ¿Aló, iglesia? Gracias, Raya, por eso te quiero, porque soy el único que me apoyas. También allá, también. Mire, estos versículos quiere decir, hermano, que estemos alerta, despiertos, vigilantes, manteniéndonos despiertos. Y mire, Apocalipsis 22, 7 dice, aquí vengo pronto. Mire lo que dice Apocalipsis 22, 7. He aquí, vengo pronto. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Quiere decir, bienaventurado el que cumple o hace caso de las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, termino con esto, oiga lo que dice. El que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Denle un fuerte aplauso, hermano. Oremos. Padre, le damos las gracias, Señor, porque usted siempre ha sido fiel, misericordioso, Señor, y siempre ha tenido cuidado de su iglesia aquí en la Matepec, Señor. Ayúdenos, Señor, por favor. Sabemos que su Espíritu Santo nos va a confirmar, mi Dios, a nuestro corazón que usted viene pronto, mi Dios. Y ya no hay tiempo para estar jugando que si me congrego o no me congrego, que si sirvo o no sirvo. Señor, fortalezca esos corazones, mi Dios, aun que están débiles, mi Dios. Fortalezca sobre todo nuestra fe, Señor. Que sea una fe inconmovible, sólida, más sólida que el acero, mi Dios. Señor, y que permítanos, mi Dios,
que como iglesia, Señor, estemos preparados para su venida, Señor, velando, orando, vigilando, Señor, para que cuando usted venga, Señor, seamos dignos, mi Dios, de encontrarnos con usted en los cielos, en el aire. Y después de eso, Señor, que vengamos con usted aquí a la tierra, Señor. Esa es su segunda venida. Ayúdenos, Señor. Usted sabe de que como iglesia, Señor, en veces fallamos, en veces tenemos, mi Dios, ciertas dudas en nuestro corazón. Pero saque todo eso, Señor, por medio de su Espíritu Santo. Y ayúdenos, mi Dios. Tal vez alguien me está viendo ahí por las redes sociales. Tal vez nunca has aceptado al Señor o no estás seguro de tu salvación. No estás seguro si has nacido de nuevo y te vas a ir con nuestro Señor Jesucristo a encontrarnos a Él allá en el aire, en las nubes. Si tú no estás seguro todavía y quieres escaparte de todo esto, de una gran tribulación que viene sobre el mundo, puedes primeramente arrepentirte, pedirle perdón a Dios y di esto conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios.